Esto es Ciencias Sociales con Brenda Mendizábal y el día de hoy hablaremos acerca del origen de los incas. Para estudiar a los incas como buenos historiadores hay también muchas fuentes de información, ¿no? La reconstrucción de la historia de los incas es una labor donde intervienen distintas disciplinas de la historia. Y tenemos fuentes escritas, fuentes orales y fuentes materiales. Una de las fuentes escritas más fiables son las crónicas del cronista Huamán Poma de Ayala, quien por ejemplo habla acerca de cómo fue la vida durante el Incanato. Pero Huamán Poma de Ayala no es el único, sino que también tenemos crónicas por parte de los españoles. Recordemos que hasta donde se sabe, los incas transmitían oralmente sus sucesos del pasado. Oficialmente no se conoce que ellos hayan tenido escritura. Sin embargo, nuevas investigaciones confirmarían que los quipus son un tipo de escritura, aunque esto sigue en investigación. Se conoce oficialmente que los incas transmitían sus historias de manera oral. También hubo cronistas españoles que no estaban preparados para comprender una idiosincrasia diferente a la suya, así que, si bien sus crónicas son valederas, tenemos que entender que fueron escritas desde una perspectiva española. Según el historiador Raúl Porras Barnechea, si hablamos de cronistas españoles, tenemos que clasificarlos en dos grupos: los cronistas de la conquista y los cronistas del periodo virreinal. Los cronistas de la conquista son, por ejemplo, Hernando Pizarro, Agustín de Zárate, Diego Fernández de Palentino, Pedro Gutiérrez de Santa Clara. También los cronistas de las Indias, que nunca estuvieron en el Perú, Gonzalo Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas, quienes recolectaban testimonios de los viajeros. Se les llama cronistas de la conquista porque son los que relatan y los que viven las experiencias durante ese periodo. Pero cuando los españoles terminan por vencer la última resistencia inca y se establece el virreinato del Perú, también hay presencia de cronistas de este periodo. Así está, por ejemplo, los pretoledanos, es decir, antes del virrey Toledo, como Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Hernando de Santillán. Tenemos a los cronistas toledanos que son, por ejemplo, Juan Polo de Ondegardo, José de Acosta, Pedro de Sarmiento de Gamboa, y los posttoledanos, quienes son hasta el siglo XVIII, Blas Vera, Martín de Murúa, el Inca Garcilaso de la Vega. Están incluidos los cronistas andinos como Titu Yupanqui, Huamán Poma de Ayala y Juan de Santa Cruz Pachacuti. Cuando hablamos de los incas, se nos vienen dos leyendas acerca de su origen. La primera leyenda es la de los hermanos Ayar y es la que más ha sido publicitada y promocionada del Cusco hacia el norte. Esta leyenda dice que el dios Viracocha, luego de ordenar el mundo, hizo salir de la cueva de Pacaritambo a 4 parejas de hermanos: Ayarcachi y Mamaguá, Ayarucho y Mama Ipajura, Ayarauca y Mamarragua, Ayarmanco y Mamaoca, a quienes se encargó buscar un lugar donde fundar el reino. Ellos se dirigieron al cerro Guanacaure, donde Ayarcachi quebró 4 cerros con su onda. Él era el más fuerte. Entonces esto generó el temor de sus hermanos, quienes lo traicionaron y lo encerraron en el Pacaritambo. Los hermanos llegaron a la quebrada de Matagua. Desde allí, Ayaruchu voló al cielo para hablar con su padre Sol y trajo el encargo de que su hermano Ayarmanco cambiara su nombre por el de Manco Cápac. Luego se convirtió en piedra. Manco Cápac, Ayarauca y las 4 mujeres bajaron al Cusco, en donde fueron reconocidos como hijos del sol y sembraron maíz. Este relato hace referencia a los aspectos importantes de la organización social. Primero, que todos los pueblos andinos creían tener como origen un elemento de la naturaleza, y que productos como el maíz tenían un valor ritual. En segundo lugar, queda claro asimismo la supremacía del dios Sol y la autoridad del Inca representada por Manco Cápac, quien según esta leyenda sería el único sobreviviente y con las 4 esposas empezaría a forjar el imperio de los incas. Pero hay una segunda leyenda, la cual ha sido muy promocionada y es conocida del Cusco hacia el sur, en el altiplano peruano-boliviano, la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo en el origen del lago Titicaca.
Según esta leyenda, Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo salieron de las aguas del lago Titicaca enviados por su padre, el dios Sol, con la misión de fundar un imperio. Se dirigieron hacia el noroeste de la región del Collao. Llevaban una varetilla de oro que, donde supuestamente ésta se hundiese, se debería fundar el imperio de los incas. Después de muchos intentos llegaron al cerro Guanacaure, mandato de su padre, el Sol, y fundaron el imperio, teniendo como base a la ciudad del Cusco. Una vez establecido Manco Cápac y Mama Ocllo, emprendieron su misión civilizadora. El primero enseñó a los varones los trabajos de la agricultura y de cerámica, y Mama Ocllo enseñó a las mujeres a tejer, a cocinar, hilar y tareas del hogar. Estas dos leyendas explican el origen mítico de los incas, pero no nos debemos quedar aquí, porque los incas en realidad sí tienen hasta hoy un reconocido origen histórico. Dejando las leyendas de lado, ahora vamos a hablar acerca del origen histórico de los incas. Según Aleida Amacara, antes de los incas, en el Cusco ya existían ayllus como los huayas, los más antiguos pobladores que vivían al pie del cerro en el área de Huayna Pallá. También estaban los Sihuasiray. Su pacarina es Pacaritambo y habitaron en donde después construían el Coricanchi. Tenemos a los Antasaye. Al norte fueron comandados por Quisco. Originalmente su territorio estaba lleno de piedras. Tenemos también a los Alcabizas. Ayaruco los condujo al Cusco. Se aliaron con otros ayllus. Los Poques y Lares, primerizo y sin gobierno, se ubicaron en la parte central, y finalmente los Ayarmarcas, quienes ocuparían la zona del Cusco y quienes también serían los que tendrían que afrontar la invasión. Estos ayllus estaban en el Cusco, mientras que, como les comenté en otro video, se consideran los Tiahuanaco los padres de los incas. ¿Y por qué? Se sabe que los Tiahuanaco sufren un ataque repentino de pueblos aymara, aparentemente, y una caravana de ellos escapa hacia el lago Titicaca. Se deduce esto porque en la cultura tiahuanaco se han encontrado muchas construcciones que han sido interrumpidas en plena construcción, como si personas hubieran venido y hubieran hecho escapar a los que se estuvieran construyendo eso, ¿no? Entonces, de ahí que los arqueólogos deducen esta teoría. Así los que escapan pasan algún tiempo en las islas del lago Titicaca, se refugian en Puquinacocha, pero ante esta presión aymara huyen hacia el valle de Urubamba, asentándose en el Pacaritambo. Así arriban al valle de Acamama y construyen el Cusco. Es decir, probablemente la élite de la cultura tiahuanaco es asediada por culturas aymara, escapan hacia el lago Titicaca y salen por el lado noroeste y buscan una tierra fértil donde establecerse. Eso explicaría la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ahí estaría el verdadero origen de los incas. Entonces, una vez que los incas se establecen en el Cusco, obviamente empiezan a pelear con los ayllus de aquella región y se establecen. Así se da una primera historia de los incas históricos que ya conocemos, y de acuerdo a muchos historiadores se da una primera división entre los Urin Cusco o Bajo Cusco y los Hanan Cusco o Alto Cusco. Dentro de la dinastía Urin Cusco estamos hablando de Manco Cápac, al que algunos historiadores dicen que no sería un solo inca, sino la síntesis de varios incas, porque no vas a llegar pues en poco tiempo desde el lago Titicaca hasta el Cusco. Probablemente esto haya sido como una especie de éxodo, explorando distintos territorios, huyendo de los aymaras, lo cual podría ser que haya sido 2 o 3 generaciones. Lo cierto es que el primer inca, Manco Cápac, con origen mítico o real, es el que se establece en el Cusco y construye como primer templo el Inti Canchi. Luego le heredaría a su hijo Sinchi-Roca el trono. También dentro del Urin Cusco se encontraría el inca Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Los dos primeros hablan del periodo mítico y de curacazgo del Cusco, y los otros 3 estarían dentro de la confederación o monarquía.
El día de hoy solo vamos a hablar acerca de los incas del Urín Cusco. Manco Cápac o Ayar Manco, según la leyenda de los hermanos Ayar, fue el primer gobernador y fundador de la cultura inca en el Cusco. Es el protagonista de dos leyendas más conocidas sobre el origen de los incas que ya lo acabo de explicar. Sinchi-Roca fue el segundo gobernante del Curacasgo del Cusco. ¿Por qué Curacasgo? Porque en realidad los incas no empezaron siendo un imperio, sino solamente un ayllu. Entonces Sinchi-Roca sí lo expandió un poco. Su nombre en quechua significa guerrero magnífico y se cree que su gobierno empezó más o menos en el año 1230 y terminó en el año 1260. Ñoque Yupanqui, en quechua zurdo memorable, fue el tercer gobernante del Curacasgo del Cusco. No logró casi ninguna expansión territorial a lo largo de su gobierno, pues las luchas constantes por la permanencia en el Valle del Cusco lo impedían. Recuerden que los primeros incas, o este grupo de incas, que eran pues en realidad descendientes de los tiahuanacos, llegan al Cusco, llegan como invasores, y los ayllus que ya habíamos descrito no se resignan a su presencia, pero ellos luchan por tener un lugar allí. Es por eso que se dan muchos conflictos. Continuamos con Mayta Cápac, que en quechua significa ¿y dónde está el poderoso? Fue el cuarto gobernante del Curacasgo del Cusco. Cuando Ñoque Yupanqui murió, Mayta Cápac era aún muy pequeño para asumir el poder, por lo que lo asumió su tío hasta que este fuese más maduro. Finalmente hablamos de Cápac Yupanqui, que fue el quinto gobernador del Curacasgo del Cusco. Entró al poder mediante un golpe de estado a su primo Tarco Huamán, quien había estado destinado originalmente al trono inca, y Cápac Yupanqui resultó ser un guerrero gobernante muy aguerrido y también muy maquiavélico según los cronistas. Estos 5 incas constituyen la dinastía del Urín Cusco. Aquí los incas no son un imperio, son simplemente un Curacasgo pequeño en el Valle del Cusco. A modo de resumen, recuerden que para estudiar a los incas nos valemos también de fuentes de información, que son fuentes orales, escritas y materiales. Hay dos leyendas que hablan acerca del origen de los incas. La leyenda de los hermanos Ayar, que es muy conocida más del Valle del Cusco hacia el norte, y la leyenda de Manco Cápac y Mamaogio, que es mucho más popular del Cusco hacia el sur. Sobre todo en la zona de Puno, donde cada año se escenifica esta salida del lago de estos dos incas hijos del sol. Al margen de las leyendas, los incas tienen un origen histórico. Como les comento, grandes evidencias nos dicen que los incas en realidad son descendientes de la cultura tiahuanaco, quienes habrían huido intempestivamente ante la invasión de los pueblos aymaras, habrían estado viviendo en las islas del lago Titicaca y habrían salido por el noroeste y se habrían dirigido a buscar un valle fértil donde establecerse, y así llegarían al Valle del Cusco como un ayllu más, y deberían de enfrentarse a los locales para tener un derecho por esas tierras. Así, en ese pequeño terreno que al parecer empezaría en lo que hoy conocemos como el Inti Cancha, se dan los primeros gobernantes en la dinastía del Urín Cusco, que está compuesto por 5 incas: Manco Cápac, Sinchi-Roca, Ñoque Yupanqui, Mayta Cápac y Cápac Yupanqui. Espero que les haya gustado tanto este tema como a mí. Nos vemos.